Lo que se acaba de descubrir en Chiapas es una de esas imágenes que se quedan grabadas en la memoria de un pueblo entero. Cateo ministerial, domicilio particular y sobre la mesa más de 2.500 tarjetas de beneficiarios de un programa social estatal, apiladas dentro de la casa de un presunto exfuncionario. 2.500. No son documentos administrativos, no son formularios en blanco, son tarjetas que le pertenecían a 2.500 personas humildes, adultos que están intentando aprender a leer y escribir. Y mientras esa imagen recorre las redes en estas horas, en el flanco institucional se abre el segundo frente que estructura la operación completa. La Fiscalía General del Estado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior del Estado ejecutaron 6 órdenes de aprehensión contra exservidores públicos de la Secretaría de Salud Estatal y del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, conocido como ICHEJA. 2 frentes simultáneos, uno con las tarjetas encontradas dentro de una casa, otro con 6 exfuncionarios puestos a disposición del Ministerio Público. Y ambos frentes cuentan la misma historia. Pero hay un dato específico sobre el programa afectado que la mayoría de los noticieros de cadena está pasando por alto. Y cuando entiendan quiénes son exactamente los beneficiarios de ese programa, la indignación va a subir a otro nivel. Vamos a los hechos duros, porque aquí cada detalle es una pieza que encaja con precisión. El pasado lunes 27 de julio, el fiscal general del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llave Navarca, anunció públicamente la detención de 6 exservidores públicos como presuntos responsables de delitos relacionados con actos de corrupción. 4 de los detenidos en agravio del Instituto de Salud y de la Secretaría de Salud Estatal. 2 en agravio de la Hacienda Pública y del ICHEJA. Los nombres, tal como los ha proporcionado la Fiscalía, son los siguientes: Rosario Esmeralda, de apellido reservado, exdirectora de Infraestructura de la Secretaría de Salud y, hay que decirlo, excandidata a la alcaldía de Tuxtla Chico por el Partido Verde Ecologista de México. Sinar Rodrigo, de apellido reservado, exsubdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. Cleofas, de apellido reservado, exjefe de Departamento de Servicios Generales. Y una cuarta persona, señalada como exjefa del Departamento de Recursos Materiales. Por el lado del ICHEJA, Luis Manuel, de apellido reservado, quien ostentó el cargo de jefe del Departamento de Planeación en 2025. Y una servidora pública actual del propio instituto, identificada bajo protección de nombre. Esos son los 6. Esos son los rostros de la operación. Y aquí es donde todo se complica, porque la denuncia origen del expediente contra el personal del ICHEJA no salió de una filtración periodística ni de una publicación en redes sociales. Salió, con fecha 21 de mayo de 2026, de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas. Es decir, una instancia técnica de fiscalización estatal identificó, documentó y formalizó irregularidades específicas en el manejo de recursos del programa Chiapas Puede. Y esas irregularidades detonaron toda la investigación que 2 meses después terminó en cateos ministeriales y órdenes de aprehensión ejecutadas. No fue casualidad, no fue improvisación. Los analistas coinciden en que este es exactamente el modelo institucional que se está tratando de consolidar en el país. Auditoría técnica, denuncia formal, fiscalía especializada, cateos, detenciones. Cada eslabón encadenado con el siguiente, sin saltos, sin filtraciones, sin pactos por debajo. La acusación lanzada desde la Fiscalía Anticorrupción es clara: irregularidades en el manejo de recursos y en los procesos de contratación de proveedores. Y en medio de las diligencias apareció la imagen que ya está circulando en cada chat del país. Porque durante los cateos ministeriales, según el reporte oficial, agentes de la Fiscalía encontraron en el domicilio de uno de los presuntos responsables más de 2.500 tarjetas presuntamente destinadas a beneficiarios del programa Chiapas Puede. Léanlo con calma. 2.500. En una casa particular, dentro de un domicilio residencial, fuera de cualquier oficina de gobierno, fuera de cualquier bóveda institucional, fuera de cualquier archivo del ICHEJA, amontonadas en una vivienda privada. Y aquí hay que aterrizar el dato con la vida real, porque es donde la historia se vuelve inolvidable. El programa Chiapas Puede no es un programa cualquiera, es un programa estatal de alfabetización. ¿Y quiénes son los beneficiarios de un programa de alfabetización? Los adultos que no aprendieron a leer y escribir de niños. Los adultos mayores que se quedaron sin escuela porque tenían que trabajar en el campo desde los 8 años. Las señoras que llegaron a los 50 y a los 60 sin saber firmar su nombre. Los abuelos que quieren aprender a leer los mensajes del celular que les mandan. Ese es el perfil de las 2.500 personas cuyas tarjetas terminaron amontonadas en la casa de un presunto ex. La población más vulnerable, más olvidada, más marginada del estado más pobre del sur. Ese es el perfil. Esa es la ofensa. Se dan cuenta del tamaño simbólico. Estamos hablando de la persona en el estado que menos margen tiene para defenderse, para reclamar, para denunciar, para armar una organización civil. La abuela indígena que fue al ICHEJA se registró en el programa, entregó copia de su identificación oficial, esperó a que le llamaran para su tarjeta y nunca supo por qué no le llegó. No entendió que había una carpeta de investigación, no entendió que la auditoría había levantado observaciones, solo supo que no le llegó lo que le correspondía. Y mientras ella se quedaba sin la beca del programa, sin el material didáctico, sin el apoyo pedagógico, su tarjeta estaba en un domicilio particular. Multipliquen esa historia por 2.500 veces. Ese es el peso humano de este caso. No son cifras administrativas, son 2.500 historias interrumpidas. Y la encerrona jurídica y política es demoledora. Los 6 detenidos tienen 3 opciones, y las 3 los lastiman. Opción 1, guardar silencio en los procesos y esperar que los expedientes se debiliten, lo cual es difícil considerando que existe denuncia formal de auditoría superior con fecha específica y evidencia física asegurada durante cateo con orden judicial. Opción 2, cooperar con la Fiscalía y entregar información sobre el resto de la red, incluidos proveedores presuntamente favorecidos y superiores jerárquicos que aprobaron los procesos, lo cual los pone como testigos protegidos, pero acelera la caída de la estructura completa. Opción 3, sostener la inocencia hasta juicio, lo cual es su derecho constitucional, pero implica enfrentar una carpeta que ya combina auditoría, denuncia formal, cateos y hallazgo material. No hay salida libre, no hay opción 4. La red administrativa que operaba desde estos 2 institutos ya no puede protegerlos, porque la propia red está siendo desmontada eslabón por eslabón. Y las diligencias, según la propia Fiscalía, continúan para determinar si existen más personas implicadas. Traducción directa al lenguaje del pasillo, pueden caer más nombres. Vamos a poner en contexto la magnitud institucional de la operación, porque es importante que se entienda. La coordinación no fue de una sola oficina. Participaron la Fiscalía General del Estado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior del Estado. 3 instituciones distintas, actuando en coordinación operativa. Eso, para el ciudadano de a pie, significa lo siguiente. Se acabó la etapa en que cada oficina caminaba por su lado, se pasaba la pelota y las carpetas terminaban durmiendo en un carro. Hoy, en Chiapas y en varios otros estados, se está aplicando un modelo integrado donde una auditoría identifica el problema, otra instancia levanta la denuncia y una fiscalía especializada ejecuta las órdenes. Eso, aunque suene técnico, es lo que en la práctica hace posible que las tarjetas amontonadas en una casa se conviertan en evidencia de un cateo y no en un cuento de pasillo que nadie puede probar. Si quieren seguir viendo este tipo de análisis, suscríbanse al canal en este momento y activen la campana de notificaciones. Lo que sigue es la conexión que va a darle a este caso una dimensión mucho más grande de la que los noticieros de cadena están reconociendo.
¿Por qué la imagen de las 2.500 tarjetas es la fotografía perfecta del modelo de corrupción que operó durante décadas en este país? Quédense conmigo. Pero hay un aspecto de esta operación que todavía no hemos puesto sobre la mesa. Y cuando entiendan cómo funciona el esquema completo detrás del acaparamiento de tarjetas de beneficiarios, van a comprender por qué esta detención no es un caso aislado, sino la punta de un iceberg mucho más profundo. Porque esto es solo la mitad de la historia. Y aquí en este preciso punto es donde las dos batallas se conectan. La detención de los 6 exfuncionarios y la imagen de las 2.500 tarjetas en una casa particular no son eventos aislados de un pueblo, son las dos caras del mismo modelo de captura administrativa. Analicemos la sinergia. Durante décadas, en muchos estados del país, los programas sociales operaron con un esquema silencioso que el ciudadano común nunca vio. El programa se anunciaba con bombo y platillo, las tarjetas se emitían con nombres reales de personas reales, pero antes de que llegaran a las manos de los beneficiarios, alguien dentro de la estructura decidía cuáles se entregaban y cuáles no. Las que no se entregaban podían usarse para cobrar recursos que después se dispersaban en efectivo, para inflar padrones y justificar recursos superiores, o simplemente para acumular capital político con lista de nombres a los que después se les usaba para eventos, votos u operatividad electoral. Ese, según los analistas coinciden, es el modelo clásico de operación clientelar del viejo aparato. Y por eso la fotografía de las tarjetas amontonadas es tan poderosa, porque es la primera vez en mucho tiempo que el pueblo ve físicamente cómo se ejecutaba el modelo. No es abstracto, no es teórico, no es especulación de columnistas, son las tarjetas, estaban en una casa, y las autoridades las encontraron. El mensaje implícito que se está enviando con esta operación es devastador en su simplicidad. No importa el partido en el que hayas hecho carrera. La detenida más visible del expediente, según el propio reporte oficial, fue ex candidata a alcaldía por el Partido Verde Ecologista de México. No importa cuál fue el color. Si hay carpeta, hay proceso. Si hay proceso, hay detención. Y si hay detención, hay presentación pública ante Ministerio Público. Sin protocolos de discreción para exalcaldables. Sin margen para negociar la nota. Sin espacio para desaparecer el expediente. Ya no se tapan entre ellos. La frase, repetida ya en tantas mesas de análisis, aplica exactamente aquí. Ya no se tapan entre ellos. Y la fotografía de las tarjetas amontonadas en una casa es su ilustración más contundente hasta hoy. Y aquí está el terreno moral donde la operación tiene ventaja absoluta. Porque en este caso no hay defensa política posible. ¿Cómo se defiende, discursivamente, la acumulación de 2.500 tarjetas de beneficiarios en un domicilio particular? ¿Cómo se explica al ciudadano común que esas tarjetas estaban ahí, en una casa, y no en las manos de 2.500 adultos aprendiendo a leer? ¿Con qué argumento retórico se le dice a la abuela chiapaneca que su tarjeta estaba guardada en la sala de una casa privada? No hay defensa. No hay narrativa que rescate esa imagen. Y por eso esta operación es tan letal para el modelo anterior. Porque expone físicamente lo que durante décadas se movió únicamente en el terreno de las sospechas.